La casa de los Potocki dormía. Tras los muros gruesos del viejo palacio de Tulchin, el viento de la noche golpeaba las contraventanas. Dentro, en los pasillos, el aire olía a humedad y frío. Parecía que la misma oscuridad sabía escuchar. De pronto, una voz fina y rota, como una cuerda a punto de romperse. «Aunque sea un trozo de pan», susurró casi sin esperanza. La respuesta no fue una palabra, solo un resoplido de desprecio. Después, el látigo, un golpe seco en el aire, el silbido, y el muro de piedra tembló. Todo volvió al silencio. Mechislao Potocki ni siquiera miró a su esposa. Su sombra llenó la puerta. Pasos cargados de rabia. Y el sonido del cerrojo, duro, pesado. La madera cayó en su sitio con tal fuerza que las manos de la joven temblaron. La habitación quedó a oscuras. Solo flotaba el olor apagado de la cera quemada. Delfina se dejó caer al suelo helado. Las rodillas se doblaron solas. Abrazó sus hombros delgados. No lloró. Las lágrimas ya se habían secado hacía tiempo. El silencio la envolvió. Pesaba más que los muros. Esperó. 1 hora, 2, toda la noche. Esperó que él volviera, que se ablandara. Pero detrás de la puerta no hubo ni un solo ruido. Cada día en esa casa le cortaba un pedazo de esperanza. Y ahora Delfina lo sabía. El hombre con quien la unieron ante el altar no era un esposo. Era un monstruo, una familia rota por el odio. Mucho antes de que él llevara el título de conde, el nombre de Mechislao ya sonaba en la casa de los Potocki con amargura. Los pasillos del gran palacio conocían desde niños sus pasos y sus gritos. En la cocina, los sirvientes murmuraban cuando el muchacho pasaba. «Ese niño no es de ellos», susurró una criada inclinándose a otra. «Míralo bien, no tiene los ojos de los Potocki». Las palabras se extendieron como veneno. Y sí, él era extraño entre los suyos, explosivo, nervioso, siempre con un gesto brusco, nada que ver con el conde viejo, serio y contenido. Los maestros se quejaban. Ese niño no obedece a nadie, es orgulloso, arrogante, duro. La madre suspiraba y repetía cada día: «Baja la cabeza, Mechislao, demasiado orgullo, demasiado». Pero sus palabras nunca llegaban a su corazón. Cuando murió el padre, la casa se llenó de luto. Para Mechislao no fue dolor, fue señal de ataque. En el consejo de familia apareció y exigió: «Me corresponde mi parte, lo tomaré». Todos quedaron en silencio. «Te pasas, chico», dijo el tío. «No has hecho nada para llevar este nombre», añadió la tía. Se levantaron como un muro. Comenzó la guerra, una guerra fría, lenta. Cada mañana cartas de abogados, cada noche insultos en la mesa larga, hasta que un día los nervios de su madre se rompieron. En medio del salón, pálida y con las manos temblando, gritó: «No eres nadie, ¿me oyes? Nadie. Ni siquiera eres un Potocki. Tu verdadero padre vivió en Venecia». Esas palabras fueron como un golpe de espada. La sangre le dejó el rostro blanco. Y de pronto, sin control, gritó y levantó la mano. En ese instante su vida se partió en un antes y un después. Desde ese día nunca más la llamó madre. La echó de la casa sin dejarla mirar atrás. Y ella, al irse, dejó caer la frase como una maldición: «Cuando llegue mi hora de firmar mi testamento, no recibirás ni una moneda». La pelea sacudió a toda la familia Potocki. Hasta el zar Alejandro I supo del escándalo. Intentaron mediar, pero en la casa ya quedó una grieta imposible de cerrar. La novia de Podolia. El 7 de noviembre de 1825, el palacio de Tulchin brillaba con cientos de velas. Las luces se reflejaban en los espejos dorados. Las sombras de las grandes lámparas de cristal se deslizaban por el suelo de madera.
Parecía que toda Podolia estaba allí para ver la boda del año. Y entonces apareció ella, Delfina Comar. Apenas había cumplido 18 años, frágil, delicada, como hecha para la música y los versos. En sus labios había una sonrisa tímida, en sus ojos la esperanza ingenua de encontrar el amor. Los invitados, en cuanto la vieron, se quedaron en silencio. «¡Qué hermosa!», susurraron las mujeres. «La rosa de Podolia», murmuró un hombre. Delfina era la mejor promesa de la región, educada, fina, con elegancia y modales perfectos. Desde niña vivía para la música. Tocaba el piano, escribía poesía en un cuaderno secreto y creía que el amor no era un sueño de poetas, sino una fuerza real capaz de calentar un corazón frío. Ese día, a su lado iba Mechislao Potocki, alto, imponente, con un rostro que parecía tallado en piedra. En sus ojos brillaba la decisión, no la ternura. Se detuvieron ante el altar, y cuando el sacerdote pronunció las palabras que unirían sus vidas, la sala entera contuvo la respiración. La familia Comar los miraba con orgullo y alivio. «Qué suerte para nuestra hija», susurró la madre. «Casarse con el conde más rico de Podolia le dará un buen futuro», respondió el padre sin apartar los ojos de las velas. Ellos no sabían que entregaban a su hija en manos de un hombre que no sería esposo, sino verdugo. Los primeros golpes. En la primera noche de bodas, cuando las puertas de sus aposentos se cerraron y el ruido de la fiesta quedó detrás de los muros gruesos, Deli sintió un frío que no tenía nada que ver con el viento de otoño. El hombre que caminó con ella hasta el altar, seguro, cortés, educado, cuando estaba a solas mostraba otra cara. Era duro, como una cuerda tensa. Su voz se rompía en gritos por cualquier cosa. Cada gesto suyo estaba lleno de rabia. La primera vez arrojó una copa contra la pared porque ella no logró quitarle el jubón con rapidez. La segunda vez le agarró la mano con tanta fuerza que por la mañana tenía moretones. Durante mucho tiempo Deli se engañó. Pensaba en su infancia triste, en su madre siempre fría. Pensaba que todo eso lo había vuelto así, y que tal vez, si ella lo amaba, él cambiaría. Cada día despertaba con esa esperanza, y cada noche se acostaba con un dolor nuevo, con sus palabras o con sus golpes. Poco a poco las ilusiones se rompieron. Ella lo veía gritar a los criados por cualquier error, veía cómo tiraba los libros, cómo volcaba las sillas, cómo golpeaba las puertas con el pie. Pero nada de eso se comparaba con lo que pasaba detrás de la puerta de su dormitorio. Fue entonces cuando empezó a tener miedo, no por ella, sino por el hijo que esperaba, el odio hacia los hijos. Cuando Deli se dio cuenta de que estaba embarazada, la casa quedó en silencio durante un tiempo. Potocki no levantó la mano, no porque se arrepintiera, sino porque esperaba a su heredero. El parto fue largo y doloroso, y al fin, el primer llanto de un bebé. Era una niña. El conde se acercó a la cuna, miró dentro y en su rostro no se movió ni un músculo. «Una niña», gruñó. Inútil. Se dio la vuelta y se fue. Ni siquiera tocó al bebé. Deli abrazó a la pequeña contra su pecho y rezó. Rezó para que el próximo hijo fuera un varón. Tal vez entonces él dejaría de odiarlas. La segunda oportunidad que fue una maldición. Poco tiempo después volvió a quedarse embarazada. La esperanza la mantenía viva por las noches, pero el destino parecía burlarse de ella. La segunda vez también nació una niña. Esta vez él no ocultó su furia. «Ni siquiera para esto sirves», escupió, apartando la cuna con la mano, prisionera en su propia casa. Después empezaron los días más oscuros.
Potocki podía encerrar a su esposa durante días en una habitación, sin agua, sin comida, sin luz. Ella se sentaba en el suelo, apretando con los dedos el borde de su vestido, y escuchaba cómo pasaban las horas al otro lado de la puerta. Los criados sabían lo que ocurría, pero nadie se atrevía a levantar la mirada, nadie se atrevía a desobedecer al conde, y ella aguantaba todo, solo para que sus dos niñas siguieran respirando. La muerte de las niñas. El destino fue cruel. La casa, que un día sonó con música y copas, se llenó de silencio. La primera en irse fue la hija mayor. Era una tarde fría y húmeda. El viento silbaba en las ventanas, nubes pesadas corrían por el patio. Deli estaba sentada junto a la cuna. En sus manos sentía la frente ardiente de la niña, susurraba cuentos, cantaba nanas, solo para calmar ese llanto pequeño y triste, y de pronto la respiración se hizo corta. El rostro de la niña se puso pálido. Todo se detuvo tan despacio que al principio la madre ni siquiera entendió qué había pasado. La habitación se volvió de piedra. Ni un solo sonido. Deli levantó los ojos hacia su marido, y en sus ojos encontró solo hielo. «Llévatela», dijo él al criado. Al día siguiente no hubo lágrimas, no hubo pésames. Todo pasó como si aquella pequeña alma nunca hubiera vivido allí. Pasó un año, y la muerte volvió por segunda vez. La hija pequeña, débil desde que nació, enfermó de repente. Deli, de rodillas ante la cuna, rezó noche tras noche, pero al amanecer la niña se apagó, como una vela que apaga el viento. Con manos rígidas ella cerró los ojos de su hija. En ese instante algo dentro de su corazón se rompió. Ni siquiera se atrevía a pensar que la culpa podía ser del padre. Ese pensamiento daba demasiado miedo, pero cada vez que la mirada de Potocki se deslizaba por ella, fría como el hielo, la piel de Deli se erizaba. Ella abrazaba los pequeños mantos vacíos, como si todavía durmieran allí sus niñas, y entendía que ahora estaba sola. El secuestro y la vergüenza. Ocurrió en 1828. En la casa de los Potocki ya reinaba el silencio. Pero esta vez la tormenta vino de fuera. Un día gris de otoño, una carreta entró en el portón del palacio de Tulchin. Los caballos estaban sudados. El cochero temblaba de miedo. Dentro, bajo un velo oscuro, iba una mujer joven. Su cara era pálida como el papel. No llegó por su voluntad, la habían traído. Mechislao Potocki, sin mirar las miradas asombradas de los criados, la ayudó a bajar y la llevó derecho por la puerta principal. «Es mi invitada», dijo seco. «Preparen una habitación junto a la mía». Esa invitada era la esposa de un oficial de los alrededores. Los rumores volaron como el viento. El pánico de Deli. Cuando Deli la vio, sintió que el corazón se le hundía. La nueva mujer en la casa, joven, hermosa, confundida, no parecía una amante, era una víctima. «Quiere casarse con ella», susurró Deli con los labios temblando a su vieja criada. «Va a deshacerse de mí. ¿Entiendes lo que eso significa?» En sus ojos había terror. Ella sabía cómo él cambiaba cuando deseaba algo. Y sabía también que nadie podría detenerlo. El escándalo. La historia salió de las paredes de Tulchin. El marido de la secuestrada, desesperado, acudió directamente al zar Nicolás I. La respuesta fue rápida y dura. Frente al palacio se detuvo una carroza imperial. El mensajero leyó el decreto. La mujer secuestrada será enviada a un convento. El conde Mechislao Potocki, desterrado a Vorónezh. Ese día todos entendieron que ni la riqueza le daba derecho a saltarse la ley. Para Delfina fue el primer día, después de muchos años, en que pudo respirar un poco más libre. El odio hacia Rusia,
El destierro se convirtió para Potocki en una humillación personal. «Este país me ahoga», murmuraba, con los puños cerrados. Cuando regresó del castigo, decidió venderlo todo: el gran palacio, los campos, los viñedos y las caballerizas. Todo debía desaparecer. «Me iré a Francia, para siempre», repetía. Pero vender era difícil. La finca valía demasiado. La hacienda imperial no se apresuraba a comprar, y los privados temían tratar con su nombre. Mientras él se retorcía en su deseo de Europa, en su casa seguía viviendo la mujer a la que había querido romper y destruir: Delfina, la huida. El otoño de 1830 trajo hojas amarillas, humedad y una tormenta que sacudió a Polonia. El viento de la libertad corría por los caminos. Decían que en Varsovia había estallado un levantamiento. Los oficiales escapaban de los cuarteles, los campesinos alzaban las horcas. Las carreteras estaban llenas de patrullas armadas y de multitudes que huían. El país vivía en el caos. En ese caos, Delfina decidió jugar su única carta: la noche de la fuga. Aquella noche se sentó junto a la ventana de su cuarto en Tulchin y miró mucho tiempo el cielo negro y pesado. La luna se escondió tras las nubes. En el jardín soplaba el viento y parecía que hasta las paredes del palacio habían dejado de respirar. Los criados sabían que el señor no estaba en casa. Potocki se había marchado y una ocasión así podía no repetirse. Delfina se levantó. Despacio, sin hacer ruido, preparó un pequeño equipaje: un pañuelo fino, un pequeño icono, una carta para su padre. Toda su riqueza cabía en sus manos. De puntillas bajó la escalera. Abajo, en la sombra, la esperaba el cochero fiel, el viejo criado de los Comar, que arriesgaba todo ayudándola. «Condesa», susurró él, «es la hora». Delfina asintió y sin mirar atrás cruzó el patio. Las puertas chirriaron suavemente y se cerraron detrás de ella. El camino. La carreta volaba por el bosque nocturno. Las ruedas se hundían en el barro. Cada vez que una luz aparecía en el camino o se escuchaban pasos de patrulla, el corazón de Delfina se detenía. Ella se abrazaba el pecho y murmuraba: «Que nos dé tiempo, que no lo sepa antes». Atrás quedaba Tulchin, la casa donde en lugar de calor encontró frío, donde cada día vivió como en una jaula. Por delante, solo lo desconocido, pero era su única salida: París. Al fin la carreta cruzó la frontera. Después el largo viaje se convirtió en otra ruta, interminable, por toda Europa. Una mañana la recibió un ruido distinto: París. Las calles de la capital tenían otra vida, rápida, bulliciosa, con olor a pan, a café y a piedra mojada. La gente corría, los vendedores gritaban, y en ese caos había sabor a libertad. Delfina se detuvo en medio de la calle, levantó la cabeza y por primera vez en muchos años sonrió. «No volveré», dijo en voz baja, presentando su petición de divorcio en la Cancillería. Una nueva mujer. La familia le escribía cartas, le rogaban que perdonara a su marido. «Piensa, Deli, quizás aún todo se puede arreglar». Pero ella ya era otra, aquella muchacha sumisa y ingenua que un día fue al altar ya no existía. Ahora en su mirada vivía la decisión. Había cruzado el umbral del infierno de Tulchin y eligió la vida. Nueva vida. París recibió a Delfina como se recibe a un viajero perdido en el desierto, con ruido, con luz, con olores que hacían girar la cabeza. Allí donde Tulchin la aplastaba con muros de piedra, la capital francesa parecía viva, parecía respirar, parecía libre. Cada mañana escuchaba el mercado, el sonido de las campanas en el Sena, las voces de los vendedores en las esquinas. Todo le decía: «Te has escapado». Música y libertad. Alquiló un piso sencillo en la calle Rivoli.
De día por las ventanas salían las notas de su piano. La música, que había sido consuelo desde niña, ahora se convertía en alas. Fue en París donde conoció al hombre que cambió su vida, Frédéric Chopin. El joven genio polaco todavía no era famoso. Sus dedos finos corrían por las teclas como el viento. Cada melodía hablaba el idioma de su corazón. «Toca», le pedía ella, y él tocaba. Ella tomaba clases con él, horas escuchando nacer los sonidos, y por primera vez en muchos años dejó de sentir vacío por dentro, un corazón que volvió a latir. En uno de los salones parisinos conoció a otro polaco, el conde Krasinski. Él no se parecía en nada a Mieczyslaw. Era atento, dulce, con una sonrisa triste de quien conoce el precio del dolor. «Usted calla demasiado», le dijo una tarde, mirando juntos el París del anochecer. «He pasado demasiados años con miedo a hablar», respondió ella. Aquellas palabras fueron el comienzo de un afecto largo y silencioso. 13 años de juicio. Aunque vivía una nueva vida, la sombra del pasado seguía detrás. El proceso de divorcio duró 13 años. 13 años de cartas, viajes a los tribunales, montones de papeles. Y un día, en la sala, se oyó la sentencia final. El conde Mieczyslaw Potocki deberá pagar a su exesposa 100.000 francos al año. Para Delfina no era dinero, eran alas, era libertad. Ese día respiró por primera vez a pleno pulmón. La mujer que sobrevivió. Los años pasaban, París cambiaba, las calles eran más anchas, las casas más altas. Delfina vivía entre libros, música y personas que la querían. Sobrevivió a los años del miedo. Y conservó algo raro, la capacidad de alegrarse por la vida. En abril de 1877, en una casa con ventanas al jardín, su corazón se detuvo, se fue en silencio, sin palabras grandes, y la ciudad, que había sido su refugio, por un momento se quedó quieta. Delfina Potocka vivió una vida larga, y murió en el mismo país donde, por primera vez, entendió lo que significa ser libre. Nueva esposa. La misma historia. Apenas se secó la tinta del divorcio con Delfina, Mieczyslaw Potocki empezó a buscar otra novia. No estaba roto, estaba herido, y decidió vengarse de la vida. Su elección cayó en Emilia Swejkowska. Tenía 24 años. Era inteligente, hermosa, fría como una mañana de invierno. Emilia sabía el valor de su apellido, no lo ocultaba. Se encontraron en una fiesta en Kiev. Ella se acercó, bajó la cabeza con gracia. Su voz sonó dura como el acero. 1 millón por un heredero. La sala quedó en silencio. Potocki no retrocedió. «Tendrás tu oro», contestó, «si me das un hijo, una boda sin amor». Esta unión no fue un matrimonio, fue un contrato. La boda se celebró con lujo, pero sin calor. Mesas largas, caras serias. Solo los músicos intentaban poner un poco de vida. Emilia llegó a Tulchin como señora, pero al poco tiempo entendió la verdad. Las paredes recordaban los gritos de otra mujer, y a ella le esperaba lo mismo: el nacimiento del heredero. El 28 de febrero de 1845, después de un parto largo y cruel, el mundo escuchó el primer llanto de un niño, el tan esperado heredero, Nikolai Chesny Potocki. Emilia, pálida y agotada, abrazó al bebé y susurró: «Aquí está». El conde entró, miró al niño, y en su rostro, por primera vez en muchos años, apareció una sonrisa verdadera. «Por fin», dijo. Emilia sabía que había cumplido su parte del trato. 1 millón por la libertad. Mieczyslaw cumplió su palabra. Ella recibió el millón prometido, pero con él recibió también la misma casa llena de miedo. La ira del conde no cambió. Gritaba, rompía muebles, humillaba a los criados, exigía obediencia.
Emilia aguantó hasta donde le permitió el orgullo. Un día, después de una escena especialmente cruel, se plantó en la puerta y dijo: «Me voy». Él se rió. «No te atreverás». Pero esta vez no se reía solo. Vecinos, funcionarios, todos los que habían oído gritos por las noches la apoyaron. Divorcio. Emilia recogió sus cosas, tomó a su hijo y se fue. En el tribunal declaró: «No seré otra Delfina», y pidió el divorcio. Así terminó el segundo matrimonio de Potocki, con el mismo escándalo y la misma soledad que el primero, el ocaso. Después del escándalo con Emilia, la vida de Mieczyslaw Potocki se derrumbó. Primero lo enviaron bajo vigilancia a Saratov, después a Viatka, luego a Vorónezh. Cada ciudad era más pequeña, más fría, más gris. Acostumbrado a los salones llenos de velas y a los saludos de la corte, ahora vivía en cuartos oscuros del gobierno, escuchaba el viento afuera y odiaba a todos. El final llegó en la fortaleza de Schlisselburg, muros helados, suelo de piedra, torres de vigilancia. Un silencio roto solo por el agua del lago Ladoga. El conde, un hombre de carácter violento, acostumbrado a la libertad, allí empezó a perder la razón. Una noche intentó lo imposible: la fuga. ¿Cómo lo logró? Nadie lo sabe, pero cruzó la frontera, escapó del Imperio ruso y llegó a donde soñó desde joven: Francia, París, la ciudad de los fantasmas. La ironía del destino: murió en París, la misma ciudad donde vivía su exesposa Delfina. Podían encontrarse por casualidad en la calle, en el teatro, en un café. Dicen que ella temblaba cada vez que escuchaba que él también estaba allí. Murió en silencio, sin despedidas, sin funeral. Solo su mala fama lo alcanzó al final. Un sueño roto. Tulchin siguió siendo una piedra atada a su cuello. Nunca logró vender el palacio por un buen precio. Al final la propiedad pasó a su sobrina, por la mitad de su valor. Todas sus ilusiones de vivir rico en Europa se esfumaron como humo. La herencia, incluso muerto, dejó su peor herencia: su carácter. Su único hijo legítimo, Nikolai Szczęsny Potocki, creció igual que él. El mismo temperamento, la misma crueldad. Golpeaba a su esposa, Emanuela, hija del embajador del reino de Nápoles. Ella trajo una dote enorme y esperanza. Pero no hubo hijos. La tormenta se apagó sola. La dinastía desapareció. El último acto. Y, como si fuera justicia, se cumplió la maldición que su madre le dijo un día: «Cuando llegue mi turno de firmar el testamento, no recibirás ni una moneda». Así fue. De la gran fortuna de los Potocki, Mieczyslaw no recibió nada. La casa de los Potocki no cayó por pobreza. Cayó por sus propias pasiones. El eco. La casa de los Potocki en Tulchin sigue en pie, majestuosa, pero parece muerta. Las enormes columnas están negras por el tiempo. El parque está cubierto de hierba salvaje. Los escalones rotos guardan las huellas de miles de pasos que ya son historia. Dentro el aire está frío y quieto, como en una cripta. No hay sonido de copas, no hay susurros de vestidos, no hay música de piano, solo polvo y vacío. A veces los vecinos cuentan que, al atardecer, cuando el sol se esconde tras el jardín y los pasillos caen en sombras, la casa parece despertar, como si murmurara, como si respirara. Si uno se queda quieto y escucha, detrás de los viejos muros se oye una voz muy baja, muy lejana. Viene de las habitaciones cerradas, de aquel lugar donde una joven, encerrada en la oscuridad, se hizo un ovillo en el suelo helado. «Un pedazo de pan», susurra, y da miedo, porque parece que esa súplica se repite una y otra vez, atrapada en esas paredes para siempre. El eco del pasado no suelta esta casa, no deja olvidar sus lágrimas ni su furia. Tulchin, hermosa y maldita,
todavía guarda el secreto de la mujer que vivió allí y cruzó el infierno para escapar.